Sobremesa con Lulú Medina. Hoy en Sobremesa platicaremos con María Fernanda Rascón, directora de Infancia en Común. María Fernanda cuenta con formación en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó los diplomados en Gestión Social y Desarrollo Comunitario y en Trata de Personas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Se ha especializado en temas de gestión de proyectos sociales, feminismos, movilidad humana, derechos de la niñez, entre otros. Desde el año 2009, desarrolla distintas actividades de trabajo comunitario para el fortalecimiento del tejido social, convencida en la construcción de mundos dignos y alegres. Desde Infancia Común AC, se ha desempeñado en diferentes áreas de trabajo, apoyando en la facilitación e implementación de talleres, así como en los procesos de planeación y coordinación del Diplomado de Trata de Personas. Bienvenida, María Fernanda. Muchísimas gracias, Fer, por haber aceptado la invitación. De verdad que para nosotros es un gusto tener a una persona tan maravillosa como tú, que ha estado haciendo camino sobre un tema que es sumamente complejo, pero sobre todo que es un tema que marca. La verdad es que me siento muy honrada de tenerte aquí. Créeme que me siento, o sea, son una serie de emociones que se te dan. La verdad es que ha sido toda una mañana como de montaña rusa y creo que esto no va a ser la excepción. Realmente bienvenida por ello. Y yo quisiera que María Fernanda Rascón, para que los ponga yo en contexto, ella tiene un tema, precisamente uno de los temas más complicados que hay, que es precisamente el tema con niños, ¿no? El tema de niños, las violencias hacia los niños, pero sobre todo un tema en donde, por supuesto, que es todavía mucho más complicado, ¿no? Y en ese sentido me parece que a mí me gustaría mucho que nos platicaras acerca de cómo llega María Fernanda, cómo llegas, Marifer, al tema precisamente de trabajar con los niños, ¿no? No, pues muchas gracias, Lulú, por la invitación y por el espacio y por las palabras tan bellas que me regalas. En definitiva, y como tú lo dices, el tema de trabajar con la niñez y con la adolescencia tiene dos lados. Tiene un lado que puede ser muy maravilloso, muy luminoso, acompañarles, verles crecer, pero al mismo tiempo en esa luz y en esa alegría que son los niños y las niñas, tienen una vulnerabilidad muy grande, y es que muchas personas no consideramos que los niños y las niñas, o no se considera que los niños y las niñas son personas que estén terminadas, ¿no? Los vemos como adultos chiquitos, como personas que todavía no acaban de desarrollarse o que todavía no entienden la vida, no entienden el mundo, y se aprovechan de esa situación, pues, para ponerlos en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y ahí es donde el color y la alegría y la luz, pues ya se va tornando hacia los grises, hacia los oscuros, hacia los negros, donde pues encontramos muchas veces situaciones, pues sí, difíciles de violencia, difíciles de maltrato, ¿no? Y pues, ¿cómo fue que yo llegué a trabajar, o cómo es que yo estoy trabajando en la infancia y por qué? Yo durante el periodo universitario estuve en la Facultad de Filosofía y Letras y estuve trabajando con el activismo estudiantil, ¿no? Con el Comité Estudiantil Metropolitano, y ese fue como mi primer acercamiento formal al trabajo comunitario, a salir del contexto en el que yo vivo para conocer otras realidades. Fuimos a la montaña de Guerrero, estuvimos trabajando el tema de los derechos de las mujeres, alfabetización, y ahí mismo fue donde yo me enamoré de trabajar con niños y niñas, porque pues yo iba con mi programa educativo, mis cuadernillos, trabajaba con las señoras,
pero eran los niños y las niñas quienes se acercaban, nos acompañaban, nos traducían, nos enseñaban el mixteco y a jugar con ellos, ¿no? Y la comunidad y que si el río y entonces ahí es donde creo hago estas primeras conexiones con los niños y con las niñas y sin duda también pues creo que tiene que ver que son seres que no tienen prejuicios hacia las personas. Y entonces, pues se acercaban y nos compartían todo su ser completito. Y ahí fue, yo creo, de los primeros momentos en los que yo, por una parte, conozco otras vidas, conozco otras experiencias que no son la mía y me acerco con los niños y las niñas, ¿no? Como de manera más directa. A mí me gustaría que nos platicaras cómo trabajan con ellos, cómo logran empezarlos a desintegrar de esas redes que finalmente se han convertido en unas redes terribles y que quizás muchas de estas redes estén pegadas al crimen organizado o muchas de ellas lamentablemente sean parte de la propia familia y que hay que sustraer a estos chiquitos o a estas chiquitas o a estas jóvenes adolescentes o jóvenes adolescentes para poderlos insertar en un ambiente más sano, en darles unas condiciones diferentes de vida, ¿no? Sí, es un tema, te digo, que cada vez como se torna más difícil. ¿Qué hacemos en Infancia Común y cómo ha sido además, bueno, imagínate, pues si desde 2006 se fundó la organización, ya tenemos 17 años funcionando, pues se han detectado diferentes razones o diferentes causas que llevan al tema de la explotación sexual comercial infantil. También incluso los términos a veces han ido cambiando o se han ido profundizando más, ¿no? También hablar un poco del tema de la trata de personas, que también está muy vinculado Así es. a eso. Y bueno, como haciendo un poco de historia y pensando un poco como en cómo se ha ido desarrollando el trabajo, cuando identifican los compañeros el tema de explotación sexual, dan un paso atrás también y se ponen a pensar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a los niños y a las niñas las tiene en una situación de profunda violencia y de una violación de los derechos humanos gravísima? Y entonces, bueno, pues se diagnostica, se mira y se empieza a estudiar que hay un montón de factores alrededor de los chicos y chicas que están en esas situaciones. Uno de ellos es el abuso sexual infantil, ¿no? Que las niñas o muchas de estas chicas que están en estos circuitos de explotación, de trata, han sido violentadas sexualmente en su infancia, ¿no? O sea, como cuando venían siendo más chicas, y a consecuencia de sentir que su cuerpo es lo que vale, pues finalmente introyectan y se valoran a partir de la cosificación de su cuerpo, ¿no? Y entonces, pues cuando eres más grande, si ese es un valor que se te ha inculcado, pues es una cosa que tú dices, pues es normal, es natural y ¿no? Por ahí es, ¿no? Entonces, los compañeros y las compañeras en esos momentos, de esos tiempos, por allá del 2008, 2009, deciden enfocarse al tema de la prevención, ¿no? ¿Y cómo podemos prevenir esto? Pues a partir de generar herramientas, estrategias de prevención del abuso sexual infantil, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar a ayudar a estos chicos, a estas chicas? Pues es más bien previniendo que los niños, las niñas y los adolescentes no caigan en esas situaciones. Y si uno de los principales factores o uno de los factores que se repetía continuamente era haber sido violentado sexualmente en su infancia, en su adolescencia temprana, pues entonces ahí era donde se puede hacer el factor de cambio, claro, para que eso no siga como perpetuándose, ¿no? Entonces ahí es donde empieza como una siguiente etapa de Infancia Común, en el que ya la parte de la investigación no es la fundamental, sino se empieza a crear una metodología de trabajo para entonces de esta manera acompañar a las niñeces y a las adolescencias brindando información sobre qué es el abuso y cómo se pueden ellos
cuidar, ¿no? En un primer momento. Pero también se entiende que los niños y las niñas pues no se cuidan solos, ¿no? Claro. Hay personas adultas, cuidadoras, madres, padres, abuelas, tíos, dependiendo de los contextos de cada quien, que son a los que verdaderamente hay que acompañar y verdaderamente hay que brindar también herramientas, porque a los niños y a las niñas pues sí les podemos decir, oye, no sé, tu cuerpo es importante y nadie lo toca, ¿no? Pero llega un adulto y toca ese cuerpo, y aunque el niño y la niña digan, no, mi cuerpo es importante, no me toques, pues no le van a decir, no, sí es importante, adiós, ¿no? Sino hay estos mecanismos de control que tenemos los adultos por sobre los niños, ¿no? Decía al inicio que los niños están en una situación, los niños, las niñas y los adolescentes, en una situación de vulnerabilidad por su edad, ¿no? Así como hay un sistema de opresión que es de los varones hacia las mujeres, que le llamamos patriarcado, hay un sistema de opresión de los adultos hacia las personas que tienen menos de 18 años, que se llama adultocentrismo. Entonces, esa vulnerabilidad, ese sistema de opresión sobre los niños y las niñas, las que no les da voz, es ese sistema el que no les permite participar, es ese sistema el que con la mirada de protegerles dice qué es lo que tienen que hacer y no se les escucha. Es ese sistema que cuando los niños y las niñas son chiquitos los vemos como un objeto de protección, de cuidado, pero ya cuando van hacia la adolescencia pues ya estamos entonces desconfiando de ellos porque pues quién sabe muy bien si son o no buenos, malos, ¿no? Entonces este sistema de opresión tiene diferentes mecanismos de vulnerar a los niños y a las niñas, y uno de ellos es que pues les enseñamos que siempre tienen que hacer caso. Les enseñamos y les decimos... Siempre tienen que ser dominados, que tienen que ser dominados. Pues vamos a un corte y regresamos. Marifer, por favor. Infancia Común es una organización encaminada a la cultura de la prevención de las violencias en las niñas, niños, adolescentes y mujeres, mediante la promoción de sus derechos, a través de proyectos educativos en escuelas, instituciones, etc. Trabajan para prevenir el abuso sexual infantil a través de la promoción de la autonomía corporal y los derechos humanos, promoviendo los derechos sexuales y reproductivos a través de la educación sexual integral, bajo una perspectiva de género no adultocentrista. Marifer, pues en el primer segmento, prácticamente un segmento que nos planteas todo el andamiaje con el cual ustedes estuvieron trabajando, donde los fundadores inician viendo primero una metodología, después creando el tema de prevención, y ahora ya estando prácticamente a 17 años del inicio de este proyecto, ¿cómo has visto la progresión y qué tantos logros se han tenido? Porque debe de ser sumamente complejo varias cosas. Una de ellas es, por supuesto, que el tema de prevención, sin lugar a dudas, con lo que tú platicabas, de ese dominio que tenemos los adultos hacia los adolescentes, de no permitirles en muchas ocasiones tener voz, de no permitirles tener y sentir precisamente el interés de proteger su propio cuerpo, el que al final los estamos exponiendo en unas condiciones terribles y que el impacto de toda la sociedad sobrepesa en ellos, porque al final del día me parece que y lo dijiste muy bien, o sea, al final ellos introyectan como parte de su propia personalidad todo aquello que les está ya lastimando, ¿no? O sea, y la verdad lo digo como psicóloga, qué fuerte que ante una situación así, una situación de dominio en donde se está lastimando y que por supuesto que va a tener al final un desenlace con un desencadenante terrible a nivel de la personalidad del adolescente, y sobre todo porque llegas hasta
para precisamente el tema de trata de personas, ¿no? Entonces, aquí la pregunta va más orientada a, primero, la verdad es que la labor que ustedes han venido desarrollando, sin lugar a dudas, es algo que tenemos que hacerle eco, que la sociedad tiene una gran obligación, porque además yo lo he escuchado no una vez, sino miles de veces, en donde decimos con mucho orgullo que nuestro futuro está en las juventudes, ¿no? Y yo hoy me hace un impacto terrible en mi cara, ¿no? En donde digo, es cierto, yo lo he escuchado de muchísima gente y decirlo, pero hasta con cierta arrogancia, ¿no? Y decir, las juventudes son nuestro futuro, cuando nosotros estamos lacerando y lastimando a algo que ni siquiera permitimos. ¿Por qué no lo permitimos? Porque es un tema que no se habla, porque es un tema, y hace ratito lo hacías mención de ello, de que lamentablemente la situación es tan compleja que viene también de un tema de incesto, ¿no? En donde esta parte del incesto da muestra de cómo vamos lastimando y lacerando a los chiquitos, ¿no? Y aquí la pregunta va más orientada, ¿qué hacer? ¿Cómo impactar? Y obviamente, no sé, los números deben de ser enormes. Uno que sea es enorme. O sea, perdón, pero uno que sea es enorme, ¿no? Y cuando ves esto dices, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Y en qué áreas han incidido? ¿Cómo van con esto? Y esa creo que es la pregunta más enriquecedora y más importante, ¿no? Porque sin duda la problemática ahí está y la información es muy dura, ¿no? Como tú dices, o sea, que una sola persona, que solo un niño, niña o adolescente viva una situación de violencia sexual es difícil. Y que 8.179 hayan sido detectados en el 2021 por el sector salud, solamente por el sector salud, no hablamos de las fiscalías, no, solo el sector salud detectó en 2021 8.179 casos, es pues muchísimo, ¿no? Que casi se duplicaron. En el 2020 habían detectado 5.500 más o menos, y para el 2021, 8.000. Es decir, estas cifras nos están dando unos indicios y unos indicadores que las agresiones sexuales contra los niños y las niñas, contra las adolescentes, han incrementado. Y han incrementado en, por ejemplo, solo por confirmar datos que se decían o ideas que teníamos antes de empezar el confinamiento voluntario, era las mujeres y las niñeces, adolescencias, en sus casas son donde viven la violencia, ¿no? Y entonces estos datos lo confirman, ¿no? Pero frente a eso es importante no solamente quedarnos con el dato duro, con el corazón partido, estrujado, porque eso no cambia la situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, lo importante acá es identificar qué cosas sí se pueden hacer, qué cosas puede hacer uno a título individual, qué cosas hacemos las organizaciones de la sociedad civil, qué cosas tiene que hacer el Estado también, ¿no? Porque ahí hay un montón de responsabilidad también que desde el Estado se puede hacer, porque si siempre pensamos en que las cosas feas mejor las guardamos en el baúl abajo, y no hablamos de ellas, pues se siguen repitiendo y se siguen replicando. El silencio es uno de los mayores aliados de la situación de abuso sexual infantil, porque son secretos a voces, ¿no? Muchas veces sabemos que existe o escuchamos de casos o desafortunadamente los tenemos en casa, pero no pedimos ayuda, pero no lo decimos, pero le decimos a los niños y a las niñas hay que guardar el secreto, o en el mejor de los casos, ¿no? O ¿cómo se te ocurre que tu tío Ángel o tu tío no sé quién o tu papá o quien sea te está haciendo eso, ¿no? O sea, eso no es cierto. Entonces, bueno, frente a eso, nosotras, ¿qué hacemos? Hacemos talleres con niños, niñas, donde a partir de pensar que ellos y ellas no solo son el futuro, ¿no?, sino están aquí y ahora, les enseñamos y les acompañamos en fortalecer su autonomía corporal.
¿Qué es eso? Que reconozcan que su cuerpo es importante y que pueden decidir sobre su cuerpo. Pueden decidir cosas tan básicas como si quiero saludar a alguien o no y la forma en que la quiero saludar. Y a partir de eso van reconociendo su autonomía corporal y van sabiendo que su cuerpo es importante y que nadie tiene por qué hacer con su cuerpo algo que no quieren, ¿no? El siguiente paso es que reconozcan también los nombres de las partes del cuerpo, porque en trabajo de campo, en el aula, en los talleres, hemos cada vez un poco menos, pero se nota todavía mucho el tabú que hay en torno a ciertas partes del cuerpo, ¿no? O sea, decimos, bueno, todos vamos a tocarnos la cabeza y nos tocamos la cabeza. ¿Y esto cómo se llama? Nariz. ¿Y alguien sabe cómo se llaman las cosas que tenemos abajo del calzoncito? Nadie dice nada, ¿no? O todos nos reímos, o todos decimos cosas, pero palomita, o le buscamos miles de sobrenombres, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que nosotras también trabajamos mucho con ellos y con ellas en el tema de la autonomía corporal. Y otra cosa que le ponemos a la autonomía corporal tiene que ver con el consentimiento y los límites, ¿no? O sea, que ellos puedan decidir y que ellos tengan la capacidad de saber que su cuerpo es suyo. Eso, digamos, como con los niños y las niñas, pero eso es importante hablarlo también con las personas cuidadoras primarias. Mamá, papá o quienes estén a su cargo, y nosotras como trabajamos en espacios escolares lo extendemos a los docentes, a las y los maestros, ¿no? Entonces generamos un programa en el que se trabaja de manera transgeneracional con niños, niñas, adolescentes, mamás, papás o abuelos, abuelas, cuidadores y docentes, y se va esta información pues profundizando, ¿no? Hablando con mamás y papás por qué es importante hablar del cuerpo, hablar de la autonomía, hablar de la capacidad de tomar decisiones, de tomar límites, con los docentes también, ¿no? Porque cuando uno trabaja con los niños y las niñas lo comprenden y lo entienden, pero si quienes les acompañan no lo hacen, entonces como que vamos subiendo, y luego ellos que no han subido al mismo nivel del conocimiento, los van bajando. Entonces, sí es un trabajo que tiene que hacerse de esa forma. O bueno, esa es nuestra apuesta, ¿no? Hacerlo de esta forma en la que vayamos creando, llamamos nosotras redes de protección, ¿no? Lo que nosotras buscamos es generar redes de protección en los entornos escolares, porque si ya dijimos que las cifras demuestran que las casas no son los lugares seguros, pues nuestra apuesta es que las escuelas puedan ser un espacio en el que al menos los niños y las niñas identifiquen y reconozcan que son un espacio en el que puedan estar pues más tranquilos y más seguros, ¿no? Porque también es difícil decir que todas las escuelas podrían volverse espacios seguros, porque también ahí muchas veces hay personas que son violentadoras, ¿no? No solo de agresiones sexuales, sino también maltrato psicológico o maltrato físico, ¿no? Pero bueno, la idea es ir fortaleciendo estos entornos escolares, estos entornos comunitarios, para que los niños y las niñas reconozcan esa parte de su autonomía corporal, que las mamás y los papás, a través de pequeñas charlas de sexualidad, de cómo poder hablar con sus hijos y sus hijas, de cómo tener una crianza más amorosa, respetuosa, pero con límites y responsabilidades, podemos ir como cambiando y podemos ir generando estos espacios en los que los niños y las niñas sean menos vulnerables, ¿no? Si la lógica la revertimos y empezamos a pensar, tienen derecho, tienen voz, no son el futuro, están aquí y ahora, pues entonces podremos ir paso a pasito, cambiando estas situaciones, ¿no? Entonces, pues sí, es un trabajo que no es fácil, porque son temas que son tabús, son temas que son difíciles, son temas que dan pena, pero son importantísimos en la vida y en el desarrollo de los niños y las niñas. Porque si no somos nosotros quienes, como mamás, papás, cuidadores, docentes, equipo educativo, quienes les informamos, va a haber otras personas que lo hagan, hablando en temas de niños hasta los 10, 12 años. Pero ya hablando en temas de la adolescencia, pues los van a ir a buscar en el internet. Claro. Y entonces no van a buscar clases o videos de educación sexual, ¿no?
van a buscar pornografía. Y ahí es otra forma en la que también se va violentando, ¿no? Las formas en las que los chicos reconocen qué es la sexualidad y cómo la pueden practicar y cómo la pueden vivir. Entonces sí, por eso es importante que seamos las personas de confianza en casa, en la escuela, quienes podamos acompañar una educación integral en sexualidad, porque si no somos nosotros, sí va a haber otras personas que lo hagan, pero no van a ser las personas adecuadas y no va a ser una información científica, una información laica, una información que busque el sano desarrollo y la libertad de los chicos y las chicas, sino pues el contrario, ¿no? Cómo manipularlas, cómo poder generar incluso algunas formas de violencia que no solamente tengan que ver con la explotación sexual. Claro, pues vamos a un corte y regresamos, por favor, Marifer. Sí, claro. Gracias. Pues seguimos aquí con Marifer Rascón con un tema bastante fuerte, un tema que nos duele a todos, pero que finalmente se tiene que trabajar muy fuerte en ese sentido y hacer que las cosas funcionen. ¿En dónde está la niñez común? Niñez común. ¿Cómo es? Infancia común. Infancia común. Infancia común tiene, digamos, como su lugar operativo en Ciudad de México. Sin embargo, en todos estos años hemos ido dando charlas, talleres, pláticas, no solo en escuelas, sino también con funcionarios públicos en diferentes estados. Si no recuerdo mal, son 24 estados en los que ya hemos estado trabajando. Y nuestro trabajo base lo tenemos en Oaxaca, en los valles centrales de Oaxaca, en escuelas que están en la periferia de la capital, en la zona donde eran los basureros municipales, en este límite entre lo urbano y lo rural, ¿no? Ahí tenemos centrado mucho de nuestro trabajo. Y en Ciudad de México estamos actualmente trabajando también en Alcaldía Álvaro Obregón y Tlalpan, que también tienen esta misma composición de estar como entre el espacio ya como de la ciudad, el espacio que todavía es la periferia, y en casas de asistencia social es con adolescentes que viven en estas casas de lunes a viernes, porque en sus casas pues viven en situaciones muy complejas o difíciles, y entonces van a estos espacios a estudiar, a tener un lugar seguro y así, y el fin de semana regresan a sus casas. ¿Algún caso específico te ha marcado? Que haya, seguramente han pasado por ustedes miles de casos, lamentablemente, pero a veces ese caso que es el que te simbra y el que dices no lo podemos permitir, ¿no? Y fíjate que ese es un caso que llegó a nosotras no siendo una niña. Ella la acercaron hacia Infancia Común cuando ya era adulta y ya tenía a su hijo más grande, como de 7 años, y uno chiquitito. Y este hijo de 7 años fue producto de un abuso sexual. Entonces, acompañar este caso ha sido el más complejo porque es donde ves todo el daño que causa una sola acción. Te das cuenta que la psique de las personas queda con una huella en la que si además de haber vivido una agresión sexual, vives en una situación de mucha precariedad, vives en una familia en la que no te creen y no te acogen, vives en un espacio que no es urbano y tienes que emigrar, se vuelve
tu historia 1000 veces más difícil. Es un caso en el que, a pesar de estar acompañándola por ya 10 años, vemos cómo continuamente topas con pared, y no importa cuántas ganas le miras y cuántas ganas esta persona le echa, si hay algo en tu psique, si hay algo en tu corazón, si queda un impacto que no permite tener un desarrollo, digamos, como hacia la alegría. Tampoco quiero decir que ser víctima de abuso sexual infantil significa que siempre vas a estar triste y que no puedes salir de ese espacio. Eso tampoco es cierto. Pero sí es importante prevenirlo justo por eso, porque deja huella, porque siempre te va a acompañar, y esa irrupción que hace en tu desarrollo psicosexual te dificulta la vida y te hace comprender de manera diferente, por una parte, que puedas volverte una persona muy, 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 muy introvertida, muy de arroparte tú solita y de sentirte muy sola en el mundo, o muy, muy, muy extrovertida y no tener estos límites, ¿no? Hay otros casos que son a los que nos tenemos que aferrar, que son los casos en los que a los niños y a las niñas sí les creen, en donde los niños y las niñas son acompañados, donde las abuelas, las madres deciden, si bien a lo mejor no poner una denuncia, sí empezar una terapia, sí decidir hacer un acompañamiento psicológico, sí dar todo lo que sí puedo para que entonces esa huella quede ahí, pero sea mínima, para que el desarrollo de los niños y las niñas continúe y para que puedan ellos y ellas, pues sí, ir hacia la alegría, ir hacia poder decidir tener vidas en las que una situación difícil no les define, ¿no? Entonces, bueno, son dos casos o son dos caminos en el que por eso es importante el papel también del Estado, de brindar la atención, de hacer las diligencias de manera activa, de estar capacitados con perspectiva de género, con derechos y enfoques de niñez, mirar desde la interseccionalidad todos los componentes de la vida, porque esa es la diferencia. Una persona que sí es atendida, que sí es escuchada, que sí es creída, siempre tendrá su huella, pero puede seguir, puede continuar y puede decir, yo lo viví, pero eso a mí no me define. Si no es atendida una persona, eso es lo que le define su vida. Entonces, el Estado ahí tiene una gran responsabilidad en cuanto a la atención, por una parte, pues psicológica, pero por otra parte también de la justicia. Fíjate, son dos temas que son sumamente fuertes, que convergen en algo que te da terror, ¿no? Te da terror por una razón muy sencilla, porque tú esperas una respuesta del Estado, pero también necesitas visibilizarlo. Y si no hemos visibilizado el problema, pues obviamente el Estado no logra dimensionar el impacto que esto está teniendo. Pero ahorita hay dos cosas que me dejaron pensando de lo que estás diciendo, y la primera, entiendo por supuesto a esta persona que fue violentada y que su hijo es producto de la violación, y que yo la entiendo, y por supuesto que tratas de ser empático y sobre todo pensar, simplemente este chiquito todos los días, las 24 horas, minuto a minuto de todo el día, le recuerda haber sido violentada. ¿Cómo le pides, fíjate lo duro, ¿no? ¿Cómo le pides que perdone, cómo le pides que ame, cómo le pides que lo quiera, cómo le pides caminar con él, ¿no? Entonces, son cosas que finalmente para nosotros que no tenemos el tema, pues lo vemos fácil, ¿no? Sin embargo, para quien lo ha vivido, quien lo ha tenido, pues por supuesto que no lo es. Por supuesto que es un golpe, es una bofetada el decir de pronto,
¿sí? Nada más que, ¿qué crees? Que tú eres producto de algo que me ha dolido tanto toda mi vida, ¿no? Que me hace mucho daño, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que lo supere, no? Y esa es la parte de este caso que nos platicas, y en estricto sentido yo me volteo hacia la otra parte donde me lo platicas y me dices, el otro tema es un tema que por supuesto las víctimas desean y necesitan, y no solamente es una cuestión de deseo, sino de exigencia, el tema de que esperan que la justicia tenga y haga lo que tiene que cumplir, pero también, como también lo dices, lamentablemente sí es aceptado por la familia, pero no permiten la denuncia, porque obviamente la denuncia implica una exposición mayor a toda la familia, una exposición a un miembro de la familia, una exposición a la víctima, una exposición, o sea, es todo un tema que cuando ya logras entender todo el contexto, pues por supuesto que tampoco está siendo fácil, ¿no? Ahora, este es una parte importante de lo que viene siendo el tema cruel, fuerte y dicho tal como tal, que viene siendo la violencia hacia los niños, niñas, adolescentes y adolescentas, y que finalmente llegan a impactar por un tema de tipo sexual, pero también terminan con un tema de trata, pero aquí, que son dos temas totalmente diferentes, que los dos son exacerbantes, los dos dices, ¿dónde está la sociedad? ¿No? Porque además es un grito hacia la sociedad, ¿no? ¿Dónde está la sociedad que habla acerca de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, realmente complejo, realmente una condición, pues yo creyera que el impacto emocional que se tiene, y queremos, por supuesto que esto conlleva a temas de drogadicción, a temas de alcoholismo, o sea, empieza una serie de condiciones que van en conjunción a un tema tan delicado y tan complejo como viene siendo precisamente la situación que viven estos chiquitos, ¿no? Y estos jóvenes, ¿no? Que al final del día yo te escucho y yo digo, qué trabajo tan duro, porque efectivamente en donde estás trabajando, donde ustedes están trabajando, pues por supuesto que está en todo lo que es la periferia, donde hay una desigualdad mayor, donde hay un tema de pobreza, donde hay un tema de ignorancia, donde hay, o sea, y se van acumulando los temas, ¿no? Pero pues realmente muy difícil, muy complejo. Creo que Marifer, seguiremos platicando, vamos a un corte y ahorita regresamos con prácticamente con una situación complicada y prácticamente pensando y previendo que algo tenemos que hacer la sociedad, y no puede ser algo como algo, ¿no? Sino tenemos que ser capaces de protegerlos. México es el primer país del mundo en abuso sexual de menores, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De esas violaciones, el 90% es perpetrado contra niñas y se produce en el interior de los hogares y en el entorno familiar, dos de los espacios donde las pequeñas deberían de estar más seguras y protegidas. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Marifer Rascón. Realmente un tema fuerte, álgido, yo diría, un tema de mucho compromiso social, pero sobre todo un tema que si queremos reconstruir, fíjate, mucha gente decimos, tenemos que reconstruir a esta sociedad. La única manera que tenemos para reconstruir esta sociedad es dándonos cuenta de los problemas reales que tenemos, como decías al inicio del programa, no escondiéndolos abajo de la alfombra, ¿no?
como cuando barres y guardas la basura abajo de la alfombra para que nadie se entere. Y lo más complicado, hay varias cosas que me han llamado mucho la atención de lo que platicas, pero una de ellas fue cuando yo me doy cuenta, y son tus palabras más o menos, pero tus palabras iban así, decían, cuando yo me doy cuenta de que un contexto totalmente diferente al que yo había vivido, ¿no? Sí. Mira, el tema de las violencias sexuales no discrimina clase tampoco. Así es. Ni raza, ni nada. No. Se da en todos lados. La diferencia tiene que ver en la forma en que se atiende y se escucha a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, en contextos que son de alta vulnerabilidad, que han sido muy precarizados, que la gente es racializada, en el que la dificultad o las herramientas emocionales, socioemocionales no son suficientes, pues sí es más difícil afrontar una situación como esta, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer o cuál podría ser la apuesta, o por lo menos la apuesta de nosotras es esa, ¿no? Accionar ahora, no pensar en que se acompañamos psicológicamente algunos casos que han sido detectados, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos hacer para que eso ya no siga incrementándose o para que ya no haya, pues sí, mayor incidencia, y que en vez de decir la próxima vez que nos veamos, en 2021 eran 8,000 y en 2022 son no sé cuántos, pues decir, son menos, ¿no? Entonces vamos a apostar por la prevención, ¿no? Vamos a apostar porque los niños y las niñas tengan la posibilidad de vivir infancias y adolescencias felices, alegres. Claro. Vamos a apostar por acompañarles, estableciéndoles límites, ¿no? Vamos a apostar por acompañarles a partir sí de poner estos límites, sí de seguir unas reglas, pero también del cariño, del amor, ¿no? ¿Por qué? Porque esas conductas que las personas tenemos hacia la niñez de someter, de tener el poder, de controlar, pues lo único que hacen es que pues van creando en las conexiones neuronales de los niños y de las niñas y en las propias experiencias de vida, ¿no? También, que a partir de la violencia, que a partir de los gritos, también se quiere. Y también es una forma de expresarle el amor al otro. Y ya cuando somos grandes, pues también nos dejamos recibir violencia o nos dejamos hacer violencia, ¿no? Entonces, bueno, como sociedad, como personas, ¿qué cosas podemos hacer? Los que tenemos niños y niñas a nuestro alrededor, que somos todos, ¿no? O sea, no podemos pensar que los niños y las niñas solo son de sus papás, ¿no? La sociedad tenemos una responsabilidad muy grande para con los niños y las niñas, porque los niños y las niñas son de todos y de todas, ¿no? O sea, procurar ese cuidado, procurar estos espacios y estos entornos seguros, no solo depende de las mamás y de los papás, ¿no? Depende de todos nosotros. Y entonces, ¿cuál puede ser la apuesta? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Podemos acompañarles desde espacios en los que querramos nosotros haber vivido, ¿no? Recordar por un momento esa infancia que nosotras tuvimos, eso que sí nos gustó y eso que sí no nos gustó, y entonces, ¿cómo podemos acompañarles transformando eso? Por un lado. Por otro lado, es importante, pues ya estamos en el 2022, sacar algunas ideas. 2023. Yo ya vivo en otro año. Sacarnos estas ideas, estos tabús donde el cuerpo y la sexualidad también se vive en secreto y no se habla de ello. Porque esa es la mejor herramienta que les podemos dar a los niños y a las niñas. Que sepan que su cuerpo es valioso, que hay partes de su cuerpo que nadie debe de tocar, o que hay formas en las que las personas tocan y que no están bien también, ¿no? Entonces, hablar con ellos y con ellas de estos temas poco a poquito también es importante, ¿no? No les vamos a dar la misma información a los niños de jardín
que a los de tercero y Claro. cuarto, que a los de la secundaria. Pero írselas dando poco a poquito, irles acompañando con cosas desde cómo se siente el cuerpo con un abrazo que es alegre o que es feliz y cómo se siente el cuerpo con un abrazo que me hace sentir incómodo, ¿no? Eso lo haces de chiquito para que cuando sean grandes puedan ser capaces de poner un alto en una situación en la que pues se sienten Vulnerados, incómodos, incómodos. vulnerados, ¿no? ¿Qué más podemos hacer como sociedad? Creerles a los niños y a las niñas. Cuando los niños y las niñas nos dicen que están viviendo una situación de violencia, pero en particular de violencia sexual, hay que creerles. Difícilmente los niños y las niñas mienten sobre cosas que no conocen. Y tener muchos datos y muchos detalles de cosas que tienen que ver con el cuerpo, con agresiones o con hacer sentir cómodos en partes del cuerpo muy específicas como los genitales o la boca, ellos no lo pueden imaginar. Entonces está sucediendo. Hay que creerles. Entonces yo les digo a los niños y a las niñas, te creo, y ya luego investigo si sí, si no, si lo que sea, ¿no? Pero a ellos les decimos, te creo. Porque si desde el inicio estamos dudando o desde el inicio estamos otra vez ahí como preguntando, los niños y las niñas pues van a decir a mi mamá como que no, pues mejor me echo para atrás y digo, no, me lo imaginé, o no es cierto, ¿no? Y entonces una vez más les decimos que no tienen voz y que no son capaces de vivir su propia vida, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Podemos acompañar a las personas que decidan si denunciar, ya sea como jurídicamente o denunciar socialmente o no, o acompañarles, porque como tú bien decías hace rato, es difícil. Es muy difícil que una mamá diga, no, pues me fajo muy bien mis pantalones y voy y hago la denuncia y me la aviento, ¿no? No porque es hay mucha exposición y porque es muy complicado. Entonces, si sabemos de personas en nuestro círculo cercano que lo están haciendo, hay que acompañarles, hay que creerles, no hay que dudar de ellas, ¿no? Hay que informarnos también. Están los números que son duros, los números que son feos, pero también está esta información sobre qué sí puedo hacer, cuáles son las señales de alerta, cómo puedo actuar frente a eso. Hay organizaciones, no solo Infancia Común, hay otras organizaciones que también se dedican al tema. Podemos acercarnos y pedir toda esta información, porque es importante que las personas que cuidamos, que las personas que acompañamos, que las personas que somos adultas nos responsabilicemos y garanticemos los derechos de los niños y las niñas. Y los garantizamos con educación, los garantizamos con salud, los garantizamos con el derecho a un trato digno, ¿no? Entonces también es importante todo eso. Fíjate que agradezco mucho ese llamado a la sociedad, ese llamado a las autoridades, ese llamado a los padres, ¿no? Lo agradezco mucho de tu parte, Marifer, porque hace sentido, porque finalmente sí necesitamos que la gente esté sensible, que vea que no puede ser posible que estemos viviendo condiciones así con chiquitos, que seamos quizás mucho más críticos con nuestra propia sociedad, ¿no? Entonces, pues eso lo aprecio enormemente y créeme que es una gran responsabilidad, por eso también felicito a tu asociación y fundación, esa asociación, a tu asociación, la felicito porque enarbolar un tema de esta naturaleza y sobre todo viniendo de condiciones en donde simplemente inician como un tema de estudio y no necesariamente como con tener una violencia internamente, eso es todavía mucho más loable, ¿no? Entonces realmente me siento muy honrada de que estés con nosotros en este espacio y que hagamos un llamado perfectamente a todo mundo para que pues seamos sensibles ante este tipo de situaciones. Estamos prácticamente cerrando el programa. Marifer, no sé si quisieras hacer algún comentario adicional de lo que hemos hablado o de lo que no hemos hablado, ¿no? Pues a mí me encantaría como volver a hacer este último recordatorio de que las niñeces y las adolescencias están aquí, están ahora, hay que escucharles, hay que creerles, hay que acompañarles.
Y también decirles que es importante para que todos y todas podamos vivir en mundos justos, habitables, dignos, alegres. Es necesario que a partir de hoy, si no es que debió de haber sido hace un montón de tiempo, pongamos los derechos por delante, pongamos a las personas por delante, pongamos nuestra empatía, nuestras emociones, nuestra solidaridad por delante, porque si no es un trabajo colectivo, si no es tejiendo red, si no es haciendo, tendiéndonos las manos entre nosotros, no hay otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pues el llamado sería ese, a cuidar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, pero a cuidarles a partir de acompañar, de gozar y del amor, ¿no? No del control y de la violencia. Fíjate que, pues muchísimas gracias, la verdad es que muy honrados de tenerte aquí. Y créeme, me encantaría que hicieras un llamado a tus redes y un llamado a tu asociación para que todo el mundo se sume a ello, ¿no? Bueno, pues también agradezco mucho ese espacio. Yo trabajo y soy directora actualmente de Infancia Común AC. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter como Infancia Común AC. El correo es contacto@infanciacomún.org.mx y bueno, ahí pueden acercarse para preguntar cosas, para solicitar talleres, para más información y acompañamientos, pues ahí estamos. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, Luna.